¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos Marta Reynoso. ¿Qué tal? Buenas noches. El doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues este programa, tiene como finalidad algo que está ahorita muy en boga. Hablar de la necesidad de muerte de Jesús. Parece un tema como muy, ¿cómo diríamos? Como inútil. Y digo inútil porque, bueno, todos sabemos que Jesús vino a este mundo a morir, en fin. Sin embargo, ha habido ciertas dudas a este respecto. Se ha hablado incluso de que el Padre no mandó a su Hijo a morir. Esto sería totalmente, no sé cómo decirlo, pero es contradictorio a todo lo que Jesús nos ha revelado desde el Evangelio mismo. En el Antiguo Testamento, el hombre de dolores, en fin, todo aquello que se ha ido manifestando de lo que Jesús tenía que llegar a sufrir, y sobre todo la necesidad de que Jesús de morir y de sufrir para lograr redimir al hombre. Ese es el punto principal. Entonces quisimos hacer este programa, para ir adentrándonos un poquito tanto en el Evangelio como en el Catecismo de la Iglesia y en los escritos de Luisa, para ir viendo poco a poco si realmente es o no es necesaria tanto el sufrimiento como la muerte de Jesús, ¿no? Si no logramos tener este concepto claro, entonces todo lo que le pasó a Jesús lo dejaríamos como una casualidad. Como algo inútil, ¿no? No, vamos a decir que no sería inútil porque Dios del mal saca el bien, pero lo dejaríamos como algo casual y que no era voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios era que Jesús viniera a convivir con nosotros y a convertirnos por medio de su palabra, y que con eso hubiera sido suficiente. En realidad, creo que esto es un punto de vista en donde se omite prácticamente todo el rehacer al hombre. La redención consta de varias ramas, varios puntos. El primero y el principal era rehacer al Padre del amor y de la gloria que le había sido defraudada, porque el hombre no había dado ni el amor ni la gloria que el Padre merecía por todo lo que había hecho. Pero aquí necesitamos recordar las palabras del Génesis. Las palabras del Génesis son que la prueba que le dan a Adán son que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. No nos vamos a detener ahí porque ya hemos hablado mucho sobre eso, sino que el hombre se ocasionó una muerte en él a la vida divina. Dios quería participar su vida con la vida del hombre, fundidos juntos, para que el hombre tuviera la oportunidad de poder tener una vida divina igual que él. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, para poder llegar a compartir realmente esa relación de amor que Dios quería tener. Recordemos, Dios es amor. Por lo tanto, lo único que Dios quiere y lo único que Dios sabe hacer es amar. Pero no había a quien amar en el exterior, en el adextra de Dios. Por lo tanto, ahora la criatura, la finalidad es esa exactamente. El que Dios pueda tener esa oportunidad de poder amar en el adextra y de ser amado por una criatura a la par de Él, para que el amor que se le entregara, la gloria que se le entregara, todo fuera, pero en la misma medida de lo que Él da. Así que necesitamos entender que el hombre le dio muerte
muerte a esa divina voluntad en él. No a la divina voluntad, no a la vida divina que querían formar, sino en él es donde le dio muerte. Vamos a irlo leyendo también dentro de los escritos de Luisa. Pero ahora, para revertir eso, ahora Jesús tiene que venir a este mundo a pagarle al Padre en amor y en gloria. Tiene que venir a conseguirle el perdón al hombre para que el hombre pueda ser redimido y pueda acceder nuevamente a la gracia para poder entrar en relación con Dios. Pero ahí todavía no está completo. Ahí no es el hombre creado por Dios todavía. Le faltaba esa parte de formarlo como Él y de rehacerlo. ¿Qué se necesita para rehacerlo? Muy sencillo. El hombre era uno con Dios. Su voluntad humana y su voluntad divina iban a la par. Cuando la voluntad humana de Adán decide actuar por su propia cuenta sin la unión con la divina, se cruza y forma la cruz de la divina voluntad en él. Le da muerte, como dijimos, a la vida divina en él. Para revertir eso se necesita darle muerte a la voluntad humana, al acto de la voluntad humana, para darle vida al acto de la voluntad divina. ¿Y eso cómo se podría hacer si el hombre no lo quiere hacer? El hombre no está dispuesto a hacerlo, es más, el hombre ni siquiera lo sabe. Por lo tanto, el único que podría haber hecho esto, porque era el único que sabía y era el único que tenía vida divina en él, para darle muerte a la voluntad humana, al acto de la voluntad humana, y volver a poner como punto principal el acto de la voluntad divina, es Jesús. Así que Jesús tiene que venir a sufrir una muerte por cada acto de criatura para poder rehacer a la criatura y ahora sí, no solo redimirla y darle oportunidad de obtener la gracia, sino el rehacer su vida divina en él para llevarla a ese punto que Dios quería desde el momento de la creación de Adán. No sé si haya quedado más o menos claro, pero esa es la finalidad. Por lo tanto, el hecho de hablar de que no era necesaria la muerte, definitivamente es un tergiversar la vida, tergiversar la vida de Jesús, tergiversar lo que fue el hombre, lo que hizo el hombre y sobre todo, ¿quién es el hombre? Ese punto es importantísimo. ¿Quién es el hombre? Simplemente para dejarlo muy claro, o sea, y que no haya ninguna duda, porque lo vamos a poner sobre el evangelista San Juan. Él en su primera carta nos lo dice de una manera clarísima. Nos dice que ya somos hijos de Dios y eso lo logró a través de la redención, a través de todo el sufrimiento, de todo lo que pasó. Dice, pero lo que debemos ser, no lo conocemos. ¿Qué nos está diciendo? Muy sencillo, todavía no somos lo que Dios creó. Ya alcanzamos el estatus de hijos de Dios, pero todavía hay algo más allá. Y ese algo más allá, nos dice el mismo San Juan, eso que no conocemos, lo sabremos cuando Jesús se manifieste tal cual es. Y entonces lo veremos y sabremos lo que debemos ser. Así que creo que con esta pincelada, podemos entender que la muerte de Jesús era necesaria. Aparte de todas las profecías, de todos los anuncios, de todo lo que vamos a ir viendo, era necesaria y era querida por el Padre, querida por el Padre. Jesús no viene a disponerse a la voluntad del hombre, Ni a someterse. porque eso hubiera sido casual.
eso hubiera sido totalmente estar en manos del hombre, y entonces la redención no hubiera estado en manos de él, sino hubiera estado en manos del hombre. Qué tremendo que el hombre sea el que se redima a sí mismo a través de matar a Jesús. O sea, no, definitivamente no. Le quitamos la obediencia a Jesús. Fue tan obediente hasta aceptar la muerte de cruz. Y la obediencia no es al hombre, la obediencia es a su Padre. En fin, vamos a ir entrando en este terreno y vamos a empezar con el Evangelio. En Mateo capítulo 16 se lee: Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Pedro. Esto es un anuncio muy claro de a lo que venía. Ahora, para todos aquellos que lo dudan, para todos aquellos que incluso lo niegan, son las siguientes líneas. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle, diciendo: Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. Pero él se volvió hacia Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ese es el punto. Nos parece absurdo, y lo hemos oído, o sea, cuando menos yo lo he oído, que cómo puede ser Dios tan cruel que mande a sufrir a su hijo. O sea, qué tremenda distorsión tenemos. Que el amor de Dios, ahora lo ponemos como crueldad. Sí, Es, porque no ven la misma voluntad en los dos. así es. O sea, entonces, bueno, esto es lo que nos dice San Mateo. Vamos a ver. Lucas capítulo 17. Nadie ha subido al cielo, sino que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Un anuncio, un preanuncio de la crucifixión de Jesús. Si no es así, entonces yo no sé qué está diciendo. Si no es el preanuncio de la crucifixión de Jesús, no sabemos qué está diciendo aquí. ¿Sí? En fin. Ahora vamos al catecismo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 440, dice: Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. A la vez que en su misión redentora como siervo sufriente, ¿sí? El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Creo que es clarísimo. Uh-huh. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Por supuesto, ¿cuál realeza encontramos en Jesús si no es en el trono de la cruz? Porque en la cruz, muriendo, es donde Jesús triunfa sobre el demonio y sobre nosotros, y sobre todo porque ahí es donde rehace al hombre. O sea, es el punto principal.
Así que creo que es muy claro. Ahora vamos al siguiente. En el numeral 517 se lee: Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. ¿Cómo podría decir esto si si el sufrimiento, el martirio de la cruz hubiera sido voluntad del hombre? Hubiera sido una casualidad o un suceso funesto, muy trágico, muy todo, pero no querido por el Padre, pero no querido por el mismo Jesús. ¿De qué manera pudiera ser esto? Y entonces, teniendo esa idea, ahora es muy claro la duda tremenda que sale de aquellas palabras de Jesús en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué estamos viendo? A un Jesús que tiene temor, que tiene miedo de entrar en su pasión, porque sabe lo que le está esperando, sabe que no es su finalidad, sabe que en ese momento está totalmente fuera y entonces es muy lógico que se piense que todo eso es porque la misión de Jesús no era venir a morir. ¿Sí? O sea, vamos entendiendo poco a poco ese punto tan fino. No, el Padre quería que su Hijo viniera a este mundo a morir, a sufrir, porque sabía que era la única manera de rehacer en todo al hombre y ponerlo nuevamente en el punto culminante de su creación para que Dios pudiera obtener su finalidad. ¿Seguimos? Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección, por medio de la cual nos justifica. Bueno, por lo tanto, ¿qué tenemos? O sea, tenemos que tanto en el Evangelio, y son dos pequeñas citas del Evangelio y dos pequeñas citas en el Catecismo, hay muchas, pero en definitiva, ¿qué estamos viendo? Que Jesús viene a este mundo a morir. Esa es su finalidad, porque la finalidad es matar, darle muerte a la voluntad humana en el ser humano, para darle vida, pero vida divina. Ahora vamos con los escritos de Luisa. En el volumen 7, la lectura 4, febrero 23, 1906. Dice Luisa, esta mañana estaba pensando en nuestro Señor, en el momento en que lo clavaban en la cruz y lo estaba compadeciendo. Y el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, no fueron solo las manos y los pies los que fueron clavados en la cruz, sino todas las partículas de mi humanidad, del alma y de la divinidad quedaron clavadas todas en la voluntad del Padre, porque la crucifixión fue voluntad del Padre. Creo que son palabras así contundentes. Contundentes. La crucifixión fue voluntad del Padre. Y no fue una crucifixión con 3 clavos, eso que quede muy claro. Esa fue la crucifixión externa, 3 clavos. Pero si nos fijamos lo que está diciendo aquí, dice, no fueron solo las manos y los pies los que fueron clavados en la cruz, sino todas las partículas de mi humanidad. Vamos a entender que Jesús está hablando y las palabras que dice hay que tomarlas en la medida que las está diciendo. No es una forma de decir, porque esa es nuestra costumbre. Todo lo tomamos muy light. Todas las partículas de mi humanidad, ay, sí, todo él quedó. No, esto es en forma. ¿Por qué en forma?
Porque para rehacer al hombre que debía de tener una vida divina en él, se necesita que todo lo que salga de la voluntad del hombre sea hecho con la voluntad divina para que se vuelvan actos divinos. Porque si hubiera un acto, el más mínimo, una célula que tuviera principio su movimiento de la voluntad humana, ya no se podría llevar a cabo una vida divina en esa criatura. Por lo tanto, todas las partículas de su humanidad tuvieron que ser crucificadas, tuvieron que tener un clavo, el clavo de la divina voluntad diciendo, no actúas tú, actúo yo, no actúas tú. Cada movimiento de célula, cada respiración de cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano, cada funcionamiento de nuestros órganos, de nuestro ser, de nuestros músculos, de todo. Porque a veces pensamos que los actos se limitan al hablar, al pensar, al ver, al caminar, al latir y al respirar. No, son actos porque lo que Él pretende es vida divina. Y esa vida divina debe manifestarse en todo su ser, en todo nuestro ser. Por eso en toda su humanidad tuvo que sufrir esa crucifixión. Pero no solo ahí, porque también en su alma, ¿sí? Dice, sino todas las partículas de mi humanidad, del alma y de la divinidad. Ahí ya no entendemos qué está diciendo. Ya no nos alcanzan. Del alma sí, pero de la divinidad quedaron clavadas todas en la voluntad del Padre. Y luego nos dicen que no era voluntad del Padre que Jesús fuera crucificado. Entonces, por eso quedé todo en su voluntad, clavado y transmutado. Esto era necesario porque ¿qué cosa es el pecado sino un retirarse de la voluntad de Dios, de todo lo que es bueno y santo que Dios nos ha dado, creerse por sí mismo algo y ofender al mismo Creador? Y yo, para reparar esta audacia y este ídolo propio que se hace la criatura de sí misma, quise perder del todo mi voluntad y vivir de la voluntad del Padre a costa de gran sacrificio. Jesús, hombre y Dios verdadero, es el único que nos puede rehacer, porque es el único, como dije hace un momento, que tiene una voluntad humana igual que la nuestra y una voluntad divina, cosa que nosotros no teníamos. Por lo tanto, nosotros no podíamos redimirnos. Un ángel, menos, porque ni tiene una voluntad humana, ni tiene realmente la capacidad de poder rehacer o multiplicar una vida divina. Así que el único capaz de podernos redimir era el hombre Dios. Es Jesús quien nos viene a poner en ese punto de rehacernos, dándole muerte a lo nuestro en su voluntad humana, para darle vida a lo nuestro a través de su voluntad divina. Pero para eso se requería el matar la voluntad humana. Ahí es donde Jesús murió. Aquí Jesús nos da una clave de lo que es el pecado, porque todo el mundo pensamos a lo mejor cosas diferentes de lo que es el pecado, y aquí Jesús lo dice. ¿Qué cosa es el pecado sino un retirarse de la voluntad de Dios? Esa es una definición perfecta de pecado, porque la dijo Jesús. Entonces, si tomamos eso en cuenta, veremos que nuestra vida es pecado. ¿Cómo está en la unión con Dios? Hay una lectura en los escritos de Luisa donde Jesús dice, el querer humano es pecado. Así, tal cual. El querer humano es pecado. El querer es el acto. Entonces, el querer humano, el acto humano es pecado. ¿Por qué? Porque está en ese punto de no hecho el acto en la voluntad de Dios, junto con la voluntad de Dios. Por lo tanto, le estamos dando muerte en nosotros a esa vida que esta divina voluntad quería poner. Eso es pecado.
Continuamos. El volumen 11, lectura 66, noviembre 18, 1913. Estaba pensando en mi pobre estado y cómo aún la cruz se ha alejado de mí, y Jesús en mi interior me ha dicho: hija mía, cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, una forma la cruz de la otra. Así es entre yo y las criaturas. Cuando su voluntad está opuesta a la mía, yo formo la cruz de ellas y ellas la cruz mía. O sea, aquí define exactamente cuál es la cruz que tanto nosotros como Él tiene que sufrir. Cuando la voluntad nuestra se opone, le estamos formando una cruz a su voluntad porque no puede obrar y la dejamos totalmente aparte e inútil, y eso es como ponerle un clavo a ella en nosotros. ¿Qué necesita hacer? Revertir aquello. Se cruza, ¿verdad? La voluntad una con la otra. Así que yo soy el asta larga de la cruz y ellas la corta, que cruzándose forman la cruz. Ahora, cuando la voluntad del alma se une con la mía, las astas no quedan más cruzadas, sino unidas entre ellas, y por lo tanto la cruz no es más cruz. ¿Has entendido? Y además, yo santifiqué a la cruz, no la cruz a mí. Así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Por lo tanto, también la cruz tanto de bien puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi voluntad. No solo esto, la cruz santifica, crucifica parte de la persona, pero a mi voluntad no se le escapa nada, santifica todo y crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo. Y siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa, de modo que ella misma me incita a querer cumplir el trabajo de mi voluntad en ella. Así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa, y si pueden clavar a la criatura con 3 clavos, se alegran y cantan victoria. En cambio, mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con 3 clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Vamos a ver lo que está diciendo. O sea, la divina voluntad tiene que poner un clavo en cada acto nuestro, un clavo en cada acto nuestro. Pero esto lo tiene que hacer Jesús. Esto es Jesús quien lo tiene que hacer. Es Jesús quien lo lleva a cabo en Él, no en mí, sino en Él. Y por eso San Pablo nos dice que tenemos que completar lo que le faltó a la pasión de Jesús, pero lo que le faltó es la participación de la criatura. Jesús lo hizo por nosotros, sí, pero no participó la criatura. ¿Sí? Seguimos. Y Paco López dice ya, ¿el hombre rehecho aún puede rechazar la vida divina? Claro. O sea, las personas que puedan llegar a condenarse están prácticamente rechazando todo esto, ¿no? O sea, el alma que llega a vivir en la divina voluntad puede llegar a salirse, sí, la libertad nunca le será quitada. Claro, resulta muy, muy difícil poder entender cómo se podría llegar a esto. Pero no se nos olvide, Adán, en su primer periodo de vida, vivía plenamente en la divina voluntad. No tenía conocimiento del mal, esa es una disculpa que el mismo Jesús le da. O sea, dice, pobrecito Adán, no tenía conocimiento del mal, no había experiencia del mal. Pero de todas maneras él vivía inmerso en los bienes de la divina voluntad, en la felicidad de la divina voluntad. Y sin embargo se dejó seducir por los bienes no de la divina voluntad, sino de la voluntad humana. Se dejó seducir por el mundo, se dejó seducir por la parte ajena a Dios. Ese es el punto.
Entonces, no es tan difícil. Satanás, o sea, Luzbel, el ángel más bello, el ángel más agraciado, el que tenía más participación de los bienes de Dios, y sin embargo es el que se rebela contra Dios. En muchas ocasiones, el alma o la voluntad más agraciada puede ser la voluntad más rebelde. Y eso por propia satisfacción, por soberbia, por una autocontemplación y sobre todo por una egocéntrico, y entonces quiere más de lo que le ha sido dado, desconociendo al dador. Eso es lo que le pasó al demonio. No sería mala idea, una forma muy lejana el que al hombre le pasara lo mismo. O sea, ha habido personas que supuestamente, esto hay que entenderlo así, supuestamente vivían o viven en la divina voluntad. Y sin embargo, o sea, con esa certidumbre en ellos de que viven en la divina voluntad, pero se comportan como humanos comunes y corrientes, donde odian, donde el odio no puede ser un odio divino, donde hay mucha recelo, mucha envidia, mucha soberbia, incluso por el conocimiento que se tiene de esto, y pues definitivamente no están viviendo en la divina voluntad, aunque sepan mucho de la divina voluntad. El conocimiento de la divina voluntad puede estar en la mente, en el corazón y en la voluntad. De esas tres, el único lugar donde sirve el conocimiento de la divina voluntad es en la voluntad. En la mente, soberbios espirituales. En el corazón, fanáticos. En la voluntad, como vida. Así que ese es el punto. Sí se puede llegar al que cree que vive en la divina voluntad. Porque un alma que realmente vive es un alma que dejó atrás todo lo suyo, que ya no hay forma de que se acuerde de nada de lo propio, y por lo tanto la soberbia y el egocentrismo, el protagonismo, el querer ser, definitivamente no entran dentro de la divina voluntad. Y nos comenta Javier Manuel, ¿podría ser que el plan de Dios desde el principio haya sido que Adán caiga para que Dios pueda manifestar su amor que sufre, el amor que se da hasta la muerte? Una pregunta un comentario muy interesante. Digámoslo de esta manera, o sea, Dios quería que el hombre renunciara a lo suyo. En algunas ocasiones hemos hablado de que el hombre fue creado para sufrir. Y efectivamente, desde este punto de vista, al hombre le fue dada una vida, una voluntad humana y una vida humana con todo lo necesario para vivirla, separada de Dios. Pero Dios quería el sacrificio de renunciar a lo propio para obtener la parte mayor, que era la participación de todo lo de Él. Por lo tanto, el hombre tenía esa partecita. En los escritos de Luisa hay cosas que a veces nos hacen pensar mucho, porque dice, el conocimiento del mal es necesario. Y hablando de la Virgen, dice, le fue mostrado el mal allá en el momento de la creación de su alma. Y sabemos que la Virgen tuvo una prueba, que tuvo que ser redimida, pero todo eso es en el momento de la creación de su alma. Luisa en alguna ocasión le dice a Jesús que ella no quisiera saber de la voluntad humana, pero Jesús le dice, es necesario conocerlo. Aquí tendríamos que entrar en un tema muy discutido, muy discutido,
Y definitivamente el hombre tenía que conocer el mal, pero tenía que conocerlo no en carne propia, sino a través de otro. Por eso, esa parte tan problemática que hemos tenido de si la compañera de Adán vivía o no vivía en la voluntad divina. En fin, el hombre tenía que conocer el mal, definitivamente. El mal debería de haber sido observado en el exterior y rechazado desde el interior, pero no fue así. Vamos a... ¿Continuamos? Uh-huh. Volumen 16, agosto 13 de 1923. Dice Jesús, la redención podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y más intensas que mis penas externas. O sea, aquí nos está dando un punto que es importante. Hay dos etapas, ¿sí? La redención, el perdón, conseguirle el perdón al hombre, eso aquí dice que hubieran bastado su vida externa y las penas de su pasión. Hay otra lectura donde dice que una lágrima o una gota de sangre hubiera sido suficiente. Pero para rehacer al hombre se llevó la friolera de toda su vida. Porque también existe esa idea de que ¿por qué tanto tiempo tuvo que estar Jesús aquí en este mundo? En realidad fueron 34 años, 33 de vida externa y el embarazo, o sea, casi 34 años. Y sin embargo, o sea, Jesús nos dice que el resurgimiento del hombre, el resurgimiento de ese hombre tal y como había sido creado, fue lo que lo llevó a sufrir toda su vida desde el momento mismo de la encarnación. Qué casualidad que en los escritos de Luisa, en la novena de la Navidad, Jesús nos habla de su corona de espinas, de sus clavos, de los flagelos que está sufriendo desde que está encarnado en el vientre de María. Qué casualidad que esto fuera real, que sea real y que haya sido algo fortuito, que el hombre es el que se lo infringió, no era voluntad de Dios. Entonces, todo ese sufrimiento y que Jesús dice que el amor divino es el que tomó el papel de verdugo para poderlo hacer sufrir lo necesario para rehacer al hombre. No es sufrimiento del hombre, no es nada más, no es un héroe nacional que se ofrenda por toda la humanidad. No se trata de eso, se trata de un ser divino que viene a rehacer a cada uno de nosotros. Por lo tanto, bueno, creo que es obvio lo que estamos hablando, ¿no? A ver, seguimos. Y que aún no son conocidas. Que aún no son conocidas, claro. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior. Debía hacer surgir ese sol del querer eterno, que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aun las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial como renacido en su eterno querer. Como renacido, o sea, como vuelto a nacer, como vuelto a ponerlo en el punto del Adán inocente. Este es otro punto que es también increíble. ¿Cómo podemos pensar que Adán no existió? No hay forma.
¿Cómo podemos llegar a pensar que Adán no existió? Cuando que todo el conjunto de la revelación de Jesús es llevarnos a ese punto del Adán inocente. Incluso Jesús, o sea, se pone como el segundo Adán, o sea, el que viene a rehacer. San Pablo que nos dice, por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro hombre se redime el mundo. O sea que es interesantísimo y solamente, no sé, o sea, estando sin conocer estas cosas, sin conocer el Evangelio, sin conocer el catecismo, sin conocer nada, podríamos decir que Adán no existió. Conociendo todo eso, definitivamente no se puede decir porque estaríamos cometiendo, que no sé cómo decirlo, una negación absoluta de las verdades fundamentales de nuestra fe. ¿O cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer? Y si esto no lo hubiera hecho, la redención no habría estado completa, ni hubiera sido obra digna de un Dios, ni habría ajustado ni ordenado todas las partidas del hombre, ni restituido aquella santidad perdida con haberse sustraído y roto las relaciones con la divina voluntad. El plano está ya hecho, pero para hacerlo conocer era necesario que primero el hombre conociera que con mi vida y pasión podía obtener el perdón y la salvación para disponerlo a hacerle conocer cómo le había conseguido la cosa más grande y más importante, que es el resurgimiento de su querer en el mío, para restituirle su nobleza, las relaciones rotas con mi voluntad y con esto su estado de origen. Ahí está. Otra vez, estado de origen tan importante. Seguimos con la otra. ¿Sí? Dice, es la lectura, bueno, tengo la fecha, marzo 11, 1928. Dice, hija mía, toda mi vida oculta y que fue tan prolongada, no fue otra cosa que el llamamiento del reino de mi voluntad divina sobre la tierra. Quise rehacer en mí todos los actos que debían hacer las criaturas en ella, para después dárselos a ellos. Y lo quise hacer junto con mi mamá. La quise siempre junto a mi vida oculta para formar este reino. 2 personas habían destruido este reino de mi fiat divino, Adán y Eva. Otras 2, yo y la soberana reina, debíamos rehacerlo. Así que primero pensé en el reino de mi voluntad divina, porque la voluntad humana había sido la primera en ofender a la mía, con sustraerse de ella. Todas las otras ofensas vinieron en segundo grado, como consecuencia del primer acto. La voluntad humana es la vida o la muerte de las criaturas, su felicidad o su tiranía, y desventura en la cual se precipita, su ángel bueno que la conduce al cielo, o transformándose en demonio, la precipita al infierno. Todo el mal está en la voluntad, como también todo el bien, porque ella es como fuente de vida puesta en la criatura, que puede hacer brotar alegrías, felicidad, santidad, paz, virtud, o bien arroja de sí fuentes de penas, de miserias, de pecados, de guerras que destruyen todos los bienes. Por eso en esta vida oculta de 30 años, primero pensé en el reino de mi voluntad y después, con la pequeña vida pública de apenas 3 años, pensé en la redención. Otra vez. Bueno, o sea, Otro aquí ejemplo. nos está hablando prácticamente de por qué fueron 34 años de vida. Ujú. O sea, porque lo que le costó rehacer al hombre requería toda esa vida. Y lo que le costó ya nada más el redimirlo, ni siquiera fueron 3 años, o sea, en el sentido estricto de la palabra, porque lo primero los usa para manifestar su evangelio, manifestar sus verdades, y después de eso deja al hombre la última partecita, que es el último día de su vida, para la pasión externa de Jesús.
La pasión interior, esa pasión que sufre en su interior, esas tres pasiones que sufre, la pasión del amor y la pasión del pecado, son interiores, dadas por su mismo amor. La pasión exterior, que es la pasión del hombre, se la deja al hombre, pero en el último día. O sea, así que esa es nada más la parte menor de toda la acción de Jesús, pero la friolera de 30 años es lo que necesitó para rehacernos. Sí. Y todo a base de sufrimientos interiores infringidos por el mismo amor divino. Y continúa diciendo, y mientras que al formar el reino de mi fiat divino, tuve conmigo siempre junto a la mamá celestial. En la vida pública no la tuve, al menos su presencia corporal, porque para el reino de mi fiat me constituía yo rey y a la Virgen reina, para ser primero yo y después ella el fundamento del reino, destruido por la voluntad humana. Mira entonces cómo el reino de mi querer divino, por necesidad, por razón y por consecuencia, era formado con mi venida sobre la tierra en primer orden. No habría podido formar la redención si no hubiese satisfecho a mi Padre Celestial del primer acto ofensivo que le había hecho la criatura. O sea, Claro. También es muy claro, ¿no? Claro. Vamos a leer en la siguiente. Dice, del volumen 33, mayo 6, 1934. Y nos dice, para sanar al hombre se requerían mis penas, para darle la vida se requería mi muerte. Es punto final. Para sanar al hombre se requerían las penas, el sufrimiento, los flagelos, la corona de espinas, los insultos, todo lo que él pasó, ¿sí? Tanto interior como exterior. Pero para darle la vida se requería la muerte de él. Si él no muere, no nos da la vida. Eso que quede perfectamente claro. Por lo tanto, la muerte de Jesús era la finalidad por la que venía. La muerte de Jesús es voluntad del Padre, porque Él sabe que esa es la única manera de poder llevarnos nuevamente a ese punto de la creación del hombre. Era necesario. Era necesario, no había otra. Así que por favor vamos a ir armando este cuadro y no volver a pensar que esto no era la voluntad del Padre. Eso hubiera sido totalmente, no sé cómo decirlo, o sea, no había forma de que la voluntad del Padre no se cumpliera en Jesús, y era dejar a Jesús al libre arbitrio, a la libre voluntad que los hombres le hicieran lo que quisieran. Sí. Hay una lectura en los escritos de Luisa donde dice Jesús que él iba pensando los sufrimientos que tenía que padecer, se los iba poniendo a los verdugos para que los verdugos desde su libertad escogieran hacerlo o no hacerlo. O sea, pero era necesario el cubrir todo lo que el Padre quería para que el hombre quedara rehecho. Porque cada flagelo o pena significaba una cosa muy importante, ¿no? Como los malos pensamientos, la corona, etcétera. Entonces era importante todo lo que pasó. No era porque sí. Así es. No era porque sí. Así que, ¿hay algún comentario? Sí, dice, si hemos pecado podemos seguir uniendo nuestros actos a la divina voluntad y en cuanto se pueda recurrir a la confesión. Sí. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Jesús dice que si el alma, sabiendo, o sea, queriendo unir su acto al acto de la voluntad divina, que como ese acto es el más grande, lo que más gloria le da y todo, si el alma está manchada y la purifica, si está, la tienen como amarrada los defectos humanos, él los rompe. Si está circundada por el pecado, que serían como espinas, él las quita.
Esto sería para poder vivir nuevamente en la divina voluntad, o sea, poder seguir actuando en la divina voluntad. Eso es lo que se infiere de esa lectura. De ahí en fuera, eso es para llegar otra vez, para estar nuevamente unido o hacer actos en la divina voluntad. Para poder llegar a recibirlo sacramentalmente, necesitamos confesarnos, el sacramento de la reconciliación. Eso es lo que podríamos más o menos decirle, ¿no? Ujú. Dice Rosalba, ¿el estar en divina voluntad no nos exime de tener malos pensamientos momentáneos? Cuando son así momentáneos, que surge el mal pensamiento, el mal deseo, en fin, ahí no hay problema. El problema sería consentirlos. O sea, lo que podemos, lo que sale así de inmediato, no hay problema. Pero en el momento que sale hay que rechazarlo. Si lo consentimos, ahí ya se origina la culpa, ¿no? La falta. Dice Yolanda, buenas noches, Adán no conocía el pecado porque no pidió perdón. En realidad, o sea, Adán conoció lo que hizo, digo, le quedó muy claro que había faltado. Tan es así que cuando oye los pasos de Dios en el paraíso, se esconde y se tapa porque sabe que está desnudo. Esa es una alegoría para entender que se esconde porque sabe que pecó, sabe que, quítele la palabra pecado, sabe que cometió algo que Dios no quería y se ve desnudo, pero desnudo no del cuerpo, sino desnudo del alma. Jesús dice que Adán estaba vestido de luz. O sea, la santidad de Adán en el paraíso era luz. En el momento que él peca, esa luz se apaga y entonces Adán sabe en ese momento que algo sucedió, ¿sí? Algo sucedió. Uh-huh. Y aquí Eduardo continúa con el tema diciendo, si Adán hubiera pasado la prueba, no se hubiera perdido la vida divina. No. Pero, ¿y después hubiera caído en cualquier momento, sería lo mismo? Aquí las cosas queda un poquito a libre interpretación, pero creo que hay que entenderlo. Jesús dice que si Adán hubiera resistido y hubiera llevado a Eva con él, y él hubiera borrado de la mente todo lo que el demonio le había puesto en la mente a Eva, la había perdonado y todo hubiera quedado igual, y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. Bueno, aquí lo que no quisimos entrar hace un momento, o sea, tenemos que decirlo ahorita. Eva no vivía en la divina voluntad. Eva vivía en una santidad plena de gracia, o sea, él sería la llena de gracia, y en ese momento Eva, una vez perdonada, hubiera podido acceder a la divina voluntad a través del conocimiento que Adán le hubiera proporcionado, igual que nosotros estamos accediendo a esta divina voluntad gracias a los conocimientos de Luisa. Así que bueno, o sea, sí tuvo conciencia perfecta de que había, quítele la palabra pecado, porque quizá no en ese sentido, pero sí de haber desobedecido, sí de haber faltado, y sobre todo se vio desnudo de todos los bienes que la divina voluntad, o sea, le proporcionaban antes, ¿no? Hay un comentario del padre Dingo. Sí, dice el padre. Muchísimas gracias. La bellísima meditación que se va entretejiendo en el programa nos dispone a todos a vivir ya la gloria del resucitado, adhiriéndonos totalmente a su divina voluntad. Pues sí, gracias Padre por esto. Gracias. Y bueno, Okay. pues amigos,
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que pues haya servido de algo esta pequeña reflexión de la necesidad de la muerte y sufrimiento de Jesús, y sobre todo de que esa era la voluntad del Padre. No era ajeno a su voluntad, sino era la voluntad expresa del Padre. Gracias, Martita. Gracias, Ale. Gracias, doctor. Y nos oímos en el próximo programa. Gracias. Hasta luego. Gracias, amigos, por todos sus comentarios desde Colombia, Perú, Estados Unidos.